Arratsaldeon, jaun Andreok. Otero Gabirondo sobrekargoan nauzue, Arabako tripulazioaren izenean ongi etorria eman nahi dizuet, Euskal Herria Bildu Airlines 12J hegaldira. Eskerrak eman nahi dizkizuegu konpainia hau aukeratzeagatik. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a bordo, queridos pasajeros. Al habla sobrecargo Otero Gabirondo y en nombre de la tripulación de Araba les doy la bienvenida al vuelo 12J de Euskal Herria Bildu Airlines y, como no, les damos las gracias por depositar su confianza en esta compañía. Les informamos que este vuelo cuenta con las más estrictas medidas de seguridad, los asientos están colocados a distancia reglamentaria y les recordamos que si desean moverse para ir al baño durante el vuelo deben usar mascarillas faciales. En breves instantes, el director general, señor Otegi Mondragón, les dedicará unas palabras y seguidamente recibirán detalles del plan de vuelo por parte de quien pilotará esta aeronave, la comandante de vuelo Iriarte Oquiñena. Antes de abrocharse los cinturones, no obstante, comprueben su billete, ya que vuelos 12J de otras compañías están a punto de despegar no lejos de aquí. Si su deseo era, por ejemplo, viajar con la compañía EAJ-PNV Airlines, no quisiéramos que se perdieran las indicaciones de su piloto, señor Urkullu Rentería, también llamado por sí mismo y a sí mismo Íñigo el Fuerte, conocido últimamente por ser el rompedor de cadenas de la Muga de Cobarón o por no ir a Zaldívar a pesar de Twitter. Ellos les hablarán de su capacidad acrobática, les harán creer que sobrevuelan un oasis lleno de palmeras con dátiles así de gordos. Eso sí, si se acercan, comprueben por favor que no van con piloto automático o que no esté teledirigido desde la torre de control de Iberdrola. Como habrán podido observar, por política de la compañía, ningún vuelo que pilotamos cuenta con asientos de diferentes clases. Para nosotras, todas ustedes, todos los pasajeros que han escogido nuestra compañía, los que la escogerán próximamente, incluso los que no, tienen la calificación de Very Important People, VIP, y en consecuencia serán tratadas como sujetos de pleno derecho y merecedoras de un vuelo digno. Cuando despeguemos, podrán ustedes observar el maravilloso paisaje de nuestro país, aunque si afinan la mirada también podrán observar plantas de incineración, toneladas de basura desparramadas, cemento convertido en plataformas inacabadas de tren y una amplia gama de heridas a la naturaleza, fruto de concebir el territorio como un tablero de juego de Monopoly. Rogamos también tengan en cuenta que durante el vuelo habrá turbulencias. Probablemente no habrán oído hablar de ello, pero la atmósfera está enrarecida por un bichito pequeño, puñetero, que, unido a años de perturbación capitalista, neoliberal y patriarcal, nos han dejado un panorama maltrecho. El sistema de salud, cuidado y reproducción de la vida en general afronta una situación de estrés sin precedentes que obligará a realizar un gran esfuerzo colectivo y la situación requerirá de un pilotaje firme, tenaz, innovador, audaz y honesto. Sobre todo, honesto. No podremos llegar a destino sin hacer grandes transformaciones. No sirve el piloto automático ante las turbulencias, no sirve añorar un pasado que no volverá. Como pueden observar, las salidas de emergencia de este vuelo están situadas a la izquierda. No se sorprendan. La experiencia nos ha demostrado que las salidas de emergencia situadas a la derecha causaban graves problemas de accesibilidad a una amplia capa de la población. Para hacer este viaje más seguro, el vuelo 12J de Euskal Herria Bildu Airlines está dotado de un programa innovador de mejora con más de 1.300 medidas para que ante previsibles turbulencias la solidaridad y la justicia social prevalezcan. Si durante el apasionante viaje que vamos a emprender tienen cualquier tipo de duda o inquietud, no duden en preguntar, indicar sus puntos de vista, sugerir áreas de mejora. La tripulación de Euskal Herria Bildu, cuya misión es hacer de este vuelo una experiencia agradable, estará atenta a las 24 horas del día durante los próximos 15 días y, por supuesto, los próximos 4 años. La tripulación escogida para este vuelo, liderada, como dije, por la comandante Iriarte Oquiñena, responde a una combinación de experiencia y juventud, con especializaciones diversas para afrontar la misión con garantías, y puesto que despegamos desde Araba, permítanme hacer especial mención a mis compañeros de Rialde, Eva Blanco Angulo, Josu Estarrona Elizondo, María Garde Ramírez, Unai Fernández de Betoño y Chaso Echeverría Astondoa. Y así hasta un total de 25 integrantes. Para que este grupo pueda atenderles debidamente, existe un nutrido grupo de personas muy valiosas que sin descanso cuidarán cada detalle y sin cuyo trabajo sería imposible llegar a destino.
Si durante el vuelo sienten que no nos llega el aliento o perdemos presión, les recordamos que las mascarillas que saldrán colgando reciben el oxígeno directamente de la sociedad organizada y en proporción igual a su capacidad de reivindicar. Nunca olviden, por lo tanto, seguir reclamando su derecho a un viaje digno. Euskal Herria Bildu Airlines les recuerda, para terminar, que nos llena de satisfacción ser una iniciativa comunitaria sin ánimo de lucro que no da cuentas a oficinas generales de Madrid ni a un accionariado local ávido de extraer beneficios a costa de racanear cacahuetes. Euskal Herria Bildu Airlines responde exclusivamente a los intereses de las gentes de este país y también podemos afirmar con un orgullo indisimulado que nunca en la historia de la compañía, nunca nadie ha metido la mano en la caja común. En cualquier caso, recuerden, Euskal Herria Bildu Airlines nació para volar hacia la República Vasca de Iguales. Hacia allí es hacia donde nos dirigimos, así que comprueben que no han olvidado introducir sus sueños en el equipaje, porque ahora sí, abróchense los cinturones que vamos a despegar.